Arsatenia. El diseño es una herramienta para generar cambio. Regresar al origen será algo indispensable. La artesanía siempre ha existido, pero evoluciona como todas las cosas. Arsatenia es un espacio para la difusión y promoción del diseño y hacia dónde nos dirigimos como diseñadores. Somos Romina Montaño y Diego Ruiz, dos diseñadores de artesanía interesados en la investigación, la educación, la artesanía, los oficios, la cultura, la tradición, la promoción y difusión del diseño en México. Y para esta nueva temporada, invitamos a profesionistas del medio, diseñadores, artesanos, creativos y personas del enlace comercial. ¡Comenzamos! Lo deberían de intentar un día. Le decía yo a Romina que se graba la sesión y cuando terminas de grabar te termina dando dos archivos, el de audio y el de video. Uh-huh. El de video tiene los dos, pero el de audio tiene el puro audio. Entonces, con el audio ya lo mandas directo ahí al GarageBand y ya lo tienes, ¿no? Tienes el WAP, pues si ya lo editas y le cortas y le haces y todo. Y si grabas el video, ese mismo video lo subes a YouTube. Digo, ya tienen los dos, pero no me hizo caso, entonces aquí estamos. Pues agradecemos por mucho por que haya venido. Que haya regresado. Hay que calarle un día porque sí, creo que le pueden sacar más jugo, ¿no? Al audio y al video. Pues sí, pues ya está grabado y está así, se va cambiando automáticamente la voz y todo. Porque el video no lo suben a YouTube, yo lo he visto que no lo suben. Suben el puro audio. Sí los hemos subido. ¿Sí? A los que grabamos. Es que de los primeros capítulos no tenemos... Era puro audio, ¿eh? Era puro audio, entonces solo subimos el audio. Pero los nuevos ya hemos grabado el video. Okay. Sí, porque cuando empezamos a hacerlo con usted, sí pusimos la cámara, pero no agarrábamos el rollo, pues. No, es que Tenemos tienes que como sincronizar fragmentos. el audio con el... No, eso muy bien, pero pues estábamos de que lo ponemos arriba, lo ponemos abajo, ponemos 2, ponemos 3 y no alcanzaba la memoria y ya ahorita ya empezamos, luego aparte se cortan, los videos se cortan como a los 11 minutos, entonces hay que volverlos a poner y ya tenemos, por ejemplo, el del Maestro Mario salió con buen porcentaje de video, como un 95%. Y así de pronto, pero por ejemplo el de Marta Turok estuvo complicado porque no salieron tantos fragmentos. Pero así también te ahorras las vueltas, ¿no? Y así puedes entrevistar a gente a nivel nacional. Eso sí. ¿No? O sea, que no les pones el video, ellos están en Oaxaca, tú estás acá, grabas el audio, grabas el video. Entonces sí lo deberían de explorar porque ya quien lo empieza a hacer así, ya después ya no quiere regresar a... Yo escuchaba mucho, hasta la fecha sigo escuchando mucho el podcast de Trino, ¿no? De Giz y Trino, de La Chora Interminable. Qué aburrido, y ya cuando empezaron a grabar en Zoom, ya después se terminó la pandemia. Ajá. Y ya no quisieron volver al estudio, se quedaron así grabando en Zoom. Y entonces hasta la fecha el programa se sigue transmitiendo. Y no perdió calidad ni nada, lo sigue yo digo que no, yo digo que hasta mejor porque así te digo, se han contactado con sus amigos que viven en Argentina, ¿no? Han entrevistado a otros modelos. Y ahí nada más pues es un buen micro, ¿no? Porque pues por ejemplo si traes el de la cámara, con el de la compu y los audífonos. Sí, con los audífonos. Bueno, es que tú tienes unos AirPods, entonces... No, pero también pueden ser audífonos normales, ¿no? No se necesita gran cosa, la verdad es que sí está padre, pues. Un día deberían por lo menos de intentarle con uno. Yo le decía a Romina, pues vamos intentándole con ¿no? Pero pues, no acá quiso. Es que acá mi compa andaba de vacaciones, entonces andaba disperso. Pues lo volvemos a intentar, maestro. Sí, si lo vuelvo. Una nueva sí. En otra ocasión. Ya ve que a usted le gusta ser el primero en todo. Fue el primero invitado y el primero que repite. Y el primero que graba en Zoom. La firmamos ahorita Muy bien. ¿Quieres empezar? Antes de empezar, pues creo que se nos va... Bueno, no sé, pues puede ser muy extenso el tema de los costos. Pero no sé si podríamos como hablar, no sé, tal vez desde otra perspectiva, como que de qué nos deberíamos de cuidar, porque empieza, por ejemplo, a ver como muchos temas, ya que Romina nos empiezan a saturar de como más gente, o sea, como que ya tenemos que reservarnos un poco, no sé, tal vez de que la experiencia en el diseño, pues...
ya, o pues no sé cómo ha visto nuestro desempeño, un tipo de evaluación, a dónde podríamos No ir. le saque hablar de los costos, no le saque. No les hay que hablar de los costos. Me hiciste recordar a este libro de Stephen Hawking, el científico inglés, ¿no? Ujú. Este señor que murió hace un par de años, Sí. que estaba postrado, ¿no? En silla de ruedas y que casi sin poder moverse. Este señor, cuando escribió su primer libro y que ya estaba enfermo, que se llama Una breve historia del tiempo, le dijeron, pues sí te lo publicamos, pero era mucha ciencia, pues, ¿no? Y la editorial le dijo, pues te lo publicamos siempre y cuando no le pongas ningún número. Entonces él publicó y volvió digamos, a reescribir el libro sin números, o sea, sin fórmulas, porque él quería, pues para hablar de física y para hablar del tiempo, pues tienes que usar operaciones, ¿no? Sumas, multiplicaciones, ecuaciones, etcétera. Y este señor le dijeron en la editorial que no podía hacer eso, porque dijo, si no, pues no se va a vender este libro, pues. Entonces volvió a escribir el libro sin números. Entonces ahorita que me preguntas y que te veo dudar de los costos, así casi voy a tener que hablar de costos sin hablar de números, pues, ¿no? Interesante. Sí. Y es que estás como... esto es normal. O sea, lo normal en México es que le tengamos miedo a los costos. Es parte de nuestra cultura, pues nos han enseñado que los números no son buenos, pues, ¿no? Le tenemos miedo, pues, a los números. En México es una pregunta prohibida, por ejemplo, preguntar cuánto ganas, ¿no? O sea, es una pregunta que le da pena tanto al que hace la pregunta como al que recibe la pregunta, ¿no? No es normal, no es natural, pues, ¿no? Creo que ya es una cultura de muchos años, pues, el tema de... Y ahorita que me dices, hay que hablar así como de otras cosas, pero no, pues es que ya se está queriendo salir. Los números. Pero es que, ¿sabes qué? O sea, bueno, José Luis y yo nos hemos dado cuenta de esto, que sobre todo los diseñadores le oyen a los números. O sea, porque no sabes cuántas veces hemos dado la charla de cuánto vale tu tiempo gratis y no van. Si les dices que van a hablar de cuánto vale su tiempo. Pero una vez, José Luis hizo el experimento y les habló a un grupo de diseñadores y les dijo, vamos a hablar de, ¿qué les dijiste? De una asociación de diseño, ¿no? Y fueron todos. Y cuando llegaron a la charla de que, sorpresa, vamos a ver cuánto vale tu tiempo, ¿no? Sí, los hemos tenido que engañar porque la gente, si tú los invitas a hablar de costos, la gente no le gusta. La gente, la misma Denise Preciado nos lo dijo, ¿no? Dice, a mí si no va a haber vino, no. Y dice que ella cuando va con su contador, dice que ya cuando hace la cita le dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a tomar, pues, no? O sea, ¿cuál vino? ¿Qué vino vamos a destapar hoy, no? O sea, porque para mí, para hablar de números, tengo que estar así intoxicado, pues, ¿no? Y sí, o sea, sí los entiendo, ¿no? Y el tema de los números y los costos, para mí tampoco fue algo que yo quisiera, ¿no? Que yo haya buscado, fue una cuestión que me orilló de manera involuntaria los trabajos en los que yo me he desempeñado. O sea, pues fue de que un accidente al principio, alguien se dio cuenta que a lo mejor yo podía tener como, o me hicieron el encargo, pues, ¿no? Así como de tratar de hacer un análisis de costos de algo, y ya a partir de ahí ya no lo dejé. Y pues toda la vida me ha pasado eso, ¿no? Y me he vuelto de alguna manera especialista en eso, pero no fue porque yo haya querido. O sea, sí confieso que no es algo que yo haya buscado o que me haya gustado de inicio, ¿no? Si no, pues yo hubiera estudiado economía o finanzas o contaduría pública o algo así, pero pues claro que no. Y sí nos dimos cuenta, ¿no? Y Romy ha sido testiga de eso, de que, pues no, particularmente al diseño, que por cierto es un problema de todos, ¿eh? O sea, es un problema de los médicos, de los ingenieros, de los artesanos nos escapan, los dentistas, o sea, todo el mundo tiene este problema, pero los diseñadores particularmente, como tenemos esta otra parte creativa, ¿no? Estamos como divididos en dos, ¿no? Entonces está la parte creativa y esa parte creativa no se relaciona muy bien con la parte de los números, pues, ¿no? Definitivamente. Pues llevamos 10 minutos que empezó la grabación.
¿empezamos o podemos poner esa parte de antes? Sí, lo podemos poner antes. Muy bien. Como intro. Bueno, pues sin mayor preámbulo, me complace presentarles una vez más, por la primera vez que un invitado repite en este episodio, en este podcast de Arsatenia. Me encuentro con mi compañera de proyecto, Romina Montaño. ¿Y cómo está, Romina? Muy bien, gracias. ¿Qué cuenta la crisis que me estabas platicando hace rato? Ay, nada. Luego termino de platicar, porque aún sigue más. Pero estamos muy emocionados aquí porque el día de hoy el invitado, así como dijo Diego, fue el primer invitado del podcast de Arsatenia y el primero en repetir, ¿no? Y ya hace ratito nos dijo que va a ser el primero por otras plataformas. Haciendo otras para quitarnos este bloqueo de la creatividad e intentar cosas nuevas. Vamos a hacer nuevas dinámicas de grabación. También, pues la primera vez que viene primera vez que viene un director de departamento. Jefe de departamento. Y pues sin mayor preámbulo les queremos presentar otra vez al maestro José Luis García Soriano. Bienvenido, maestro. Ayer el doctor Rodo le cambió el puesto. Ya lo hizo jefe de la división. Jefe de la división. Jefe de toda la división. Jurídica, sí. O sea, le dio el puesto del doctor Marco. Pero no, felicidades por tu nuevo puesto de jefe de departamento. Muchas gracias. De Humanidades y Artes. Bueno, en lo que uno se va acostumbrando, ¿no? A eso. O sea, como también cuando vino, no me acuerdo, pues sí que no me acuerdo de los títulos. Pero pues bienvenido, maestro. Me da mucho gusto que Gracias. estés aquí. Hoy vamos a hablar justamente de los costos, de números. Vamos a hablar de cosas que a nadie le gusta, de los números. Oye, ¿podemos empezar diciendo que hoy perdió México para que quede ahí registrado en la memoria? Sí. Que fuimos eliminados del Mundial. Tristemente. Digo, para que se ubiquen en el tiempo quienes nos escuchan, pues, ¿no? Acabamos de perder, ¿no? Contra... ¿Cómo ve eso, maestro? ¿Usted tenía esperanzas? No, antes del partido no, pero empezaron a jugar muy bien, ¿no? Entonces, conforme avanzó el partido, yo pensé que sí la iban a hacer y no. A la hora de la hora no nos alcanzó. ¿Dónde estaba viendo el partido? Hoy hice home office, no fui hoy a la oficina porque nos citaron una reunión temprano, una reunión virtual. Y ya cuando cuando terminamos la reunión virtual eran 12:30, entonces ya iba a empezar el partido. Dije, no, ya no me muevo. Y ya me quedé. Entonces es fanático. Sí, a mí sí me gustó el fútbol, sí. Fanático, porque yo sabía que era fanático del Atlas, pero no sabía qué nivel de fanatismo. Sí, no, digo, soy de estos que yo jugaba fútbol, ¿no? Me gustaba mucho jugar fútbol. Entonces, pues sí me gusta el fútbol, me gustan los deportes. El fútbol y el béisbol son mis favoritos. Uh-huh. Pero pues sí, digo, para que quede registrado en el podcast, pues que hoy estamos de capa caída. Sí, porque a mí este proyecto me ha gustado mucho porque es eso mismo que materializamos pues el tiempo, ¿no? En esa primera vez y se acuerda uno, cuando vino por primera vez el maestro José Luis, era un junio, por ahí grabamos un martes, igual, hoy es miércoles. Uh-huh. Pero sí, se queda grabado en un espacio para la posteridad. Del espacio-tiempo del internet para la posteridad. Sí, pues que quede registrado que hoy es un mal día pues para el deporte mexicano. Pero sí, muchas gracias por la invitación y sí, yo creo que es un tema importante, ¿no? De los costos. Ya lo hemos comentado mucho, allá en la universidad pues es un tema de todos los días. Hace poquito teníamos una reunión de profesores y por ahí un profesor me decía, es que los jóvenes no llevan una materia de costos, ¿no? En la licenciatura de diseño de artesanía. Y yo le comentaba, le digo, efectivamente no hay una materia de costos como tal, ¿no? Pero también yo le comentaba algo al maestro, que en esa reunión comentaba eso. Y yo le decía, es que ¿sabes qué? Aunque haya, no le serviría de nada. Yo he llegado a comprobar que a los jóvenes en esta etapa pues universitaria no les hace sentido los números, ¿sí? O sea, es como hablarle al vacío. Yo que he hablado de esto de los costos ya desde hace mucho tiempo, estaba el otro día pensando cuánto tiempo llevo hablando de esto y ya vi que ya son más de 20
¿no? Ya me espanté porque dije, híjole, tengo 20 años hablando de esto. Por ahí me encontré una constancia del que me mandó el doctor Madariaga del Quad del 2004, ¿no? Y fíjate, ¿Hablando de costos? para hablar de costos. En el 2004, imagínate, ¿no? Entonces, que en aquel entonces el doctor Madariaga pues era jefe de departamento en el Quad y como ya sabía él que yo me movía en este asunto, un día me dijo, oye, ¿no le vienes a hacer una charla a los jóvenes acá de...? Y estaba viendo la fecha y me espanté, ¿no? Porque vi 2004, dije, híjole, ya pasó mucho tiempo, ¿no? En fin, a lo que voy es esto, a los jóvenes en ese momento de sus vidas no les hace sentido. Entonces, aunque tengan la materia, costos 1, costos 2, costos 3, no les va a servir de nada. ¿Hasta qué momento se dan cuenta que les hace falta? Es hasta que ingresan justo al mercado laboral. Ahí es cuando, y no necesariamente el mercado laboral, porque si los contratan para trabajar, pues tampoco, porque van a recibir un sueldo fijo, ¿no? Y no se van a preocupar mucho. Pero cuando desean emprender un negocio, ahí es cuando les pega duro el tema de los números. Y entonces ahí es cuando ya se ponen a analizar su situación y ahí es cuando empiezan a decir, es que en la universidad no nos enseñaron, pero yo me iría más atrás. O sea, yo diría, es que ni mis papás me enseñaron, pues, ¿no? O sea, ni mis abuelos me enseñaron. Desde ahí viene el problema. Es un tema, como comentábamos hace rato, es un tema cultural en México. Y en México, porque yo me he fijado en otros países, no es así. En Estados Unidos no es así, en Europa no es así, en Japón no es así, ¿no? En otras culturas, desde muy joven se le enseña a las personas, no nada más a los estudiantes de diseño, a cualquier persona, pues, se le enseña el valor del dinero en términos de cómo, no solamente de cómo ganarlo, sino de cómo hacerlo que funcione, ¿no? Tenemos muchos mitos en México, ¿no? Y muchas costumbres malas, súper arraigadas, que en este sentido no nos dejan crecer. El valor del tiempo, ¿no? El valor del dinero, el valor del tiempo, ¿no? Tuvimos una entrega el lunes, allá en el centro universitario. Invitamos a la maestra Noelia Agullo de la Coordinación de Diseño de Modas del Quad. Y estaba revisando ella los proyectos y les pusimos precio. Es que te digo, sí lo vemos, ¿no? O sea, yo, por lo menos conmigo, sí lo ven, pues, ¿no? Y los proyectos tenían precio. Y la maestra estaba espantada, ¿no? La maestra, de los precios que vio. Dices que esto es demasiado alto, pues, ¿no? Y ya cuando íbamos de regreso, ¿no? Que yo fui por ella a recogerla y regresamos al Quad y en el camino yo ya le venía explicando, ¿no? Le dije, lo que pasa es que ese análisis que tú viste, o sea, ese precio que tú ves, contempla el tiempo, por ejemplo. O sea, el tiempo de desarrollo. Sí. Claro que si tú cotizas una sola pieza, ¿no? Pues ¿cuánto tiempo le dedicas a una sola pieza? Tiempo de diseño, no de manufactura. Entonces, ¿cuánto le dedicas a esta mesa, por ejemplo? Pues unos 5 días. Una semana. Es una semana de trabajo. Son 48 horas, según la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que te dice que la semana laboral es de 48. Es una semana de trabajo, son 48 horas, ¿no? Entonces, como ese precio viene insertado en el precio del producto, porque es uno, o sea, es una sola pieza. Claro que una vez resuelto el diseño, ¿qué haces? Pues diluyes ese costo de una semana entre 12, entre 100 o entre 1000 piezas. Sí. ¿Sí estás de acuerdo? Correcto. Y por eso va bajando el precio. Pero los precios que ella vio eran de una sola pieza. Por eso estaba espantado, ¿no? Porque decía, ¿cómo es posible que esta chamarra, porque hicimos chamarras, cómo es posible que esta chamarra cueste 30,000 pesos? Y le digo, pues es que eso es lo que cuesta hacer una chamarra. Sí. ¿Sí? Si a mí me pides 12, bueno, pues de ahí, de esos 30, a lo mejor, ¿qué te gusta? 12,000 pesos fueron nada más de tiempo. Entonces diluyes esos 12,000 entre 12, 40 o o sea, conforme productos. Hagas el pedido, pues, ¿no? Sí. Porque ya no vas a volver a repetir el diseño lo hiciste una vez, ¿no? Y ya se va diluyendo, ¿no? Algo parecido pasa con la utilidad. Con la utilidad dices tú, bueno, pues yo le pongo tanto de ganancia, ¿no? A un proyecto. Pero si es uno, o sea, si nada más te están encargando uno, pues evidentemente tu margen de utilidad tiene que ser muy alto. Sí, porque pues te estás desgastando, estás parando todo para hacer una sola cosa.
¿no? Entonces tu margen de utilidad tiene que ser muy alto. Si a ti te encargan muchas piezas, pues entonces tu utilidad, tus márgenes se empiezan a reducir, ¿no? Para irse acoplando más hacia los precios del mercado, pues, ¿no? Entonces, te digo, esto es un tema que todo esto es puro aprendizaje empírico, o sea, de las cosas que la gente no te dice. Yo me he fijado que quienes manejan muy bien esto, por ejemplo, son los médicos. O sea, en la disciplina de la medicina, pero sabes que lo hacen por inercia del gremio. En realidad, un médico no te sabe costear su tiempo, o sea, una hora de cuánto vale su tiempo. Incluso, pues ahí mismo en Indy hemos tenido médicos, ¿no? Sentados ahí en los cursos y nos hemos dado cuenta de eso, de que ellos realmente no saben de dónde salen los números con los que ellos cobran. Lo saben porque el gremio así lo ha hecho durante mucho tiempo. Entonces ellos dicen, no, pues la consulta de un médico general pues anda sobre los 500, 600 pesos, un médico especialista anda sobre 1,500 y ya un médico, digamos, súper especializado, pues sí ya te cobra 3,000, 4,000 pesos, ¿no? Hasta las cirugías que van más allá de los 100,000 pesos. Entonces, pero lo hacen por cultura, pues, o sea, porque es un gremio mucho más viejo y más longevo que el diseño. Uh-huh. La disciplina médica, ¿cuánto te gusta que tenga No, pues desde los griegos, ¿no? O sea, pues toda la historia de la humanidad, ¿no? En el diseño, ¿cuánto tenemos? 100 años. Lo que tiene la Bauhaus, ¿no? En el 2019 se cumplieron 100 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues somos un gremio joven todavía y los profesionales del medio, pues sí salen al mercado, sí con muchas herramientas de innovación, con muchas herramientas de procesos, de materiales, de dibujo, de modelados. ¿Perdón? De manufactura. ¿No? De procesos de manufactura súper avanzados, pero ponlos a costear y no saben. ¿Por qué? Porque culturalmente nadie nos enseña desde niños cómo establecer ciertos parámetros como para poder definir cuánto vale, por ejemplo, nuestro tiempo. Sí. Sí, yo tengo que decir que pues yo me sé de memoria la plática de José Luis, porque la escuchaba en el Instituto X, ¿no? Me la chuté en todos los cursos, me la chutaba en todos los cursos de Indy, en la universidad, en todas las pláticas que nos invitaban, que sí Fojal, que sí Fomento, que sí Sedeco, que sea acá, que sea allá. Y a mí yo decía, ay, sí, claro, sí lo sé hacer, sí, claro, y me la sabía de memoria, pero a mí me cobró sentido hasta que empecé a administrar Indy. O sea, hasta que me empecé a meter a cobrar como si este curso cuesta tanto, porque esto cuesta de material, esto es de hora de trabajo, esto es de hora de renta, hasta ahí, en ese momento, me cobró sentido todo de lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Y que estás hablando que son 6 años que me he aventado estas pláticas y hasta hace poco que yo empecé a administrar Indy fue cuando a mí me cobró sentido todo. Y no entendía por qué José Luis siempre decía, no, es que a ti no te va a cobrar sentido porque tú no pagas renta, ¿no? Porque tú no pagas esto, porque tú no pagas el otro. Entonces hasta que empecé a administrar Indy, que tenía que pagar una renta, que tenía que pagar salarios, que tenía que pagar material, que tenía que pagar muchas cosas, entendí como de todo lo que estábamos hablando. Sí, de hecho, cuando me toca hablar de esto, porque te digo que con el tiempo se volvió mi tema, pues, sin quererlo, te digo. Empecé con esas charlas en las que me invitaba el doctor Madariaga en el Quad, pero ya de ahí se empezó a diversificar, o sea, de ahí después me empezaron a invitar el maestro Raúl, me empezó a invitar allá a su proyecto, a dar esas mismas charlas, de ahí después nos empezaron a contactar de, ¿cómo se llama? De CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, para hablarle de esto a los productores de madera, ¿no? En el sur del país, y bueno, se volvió un tema. Pero esta charla, la verdad es que es muy buena charla cuando la tengo con personas que ya tienen rato en el medio. O sea, cuando esta charla yo la doy con personajes, señoras y señores, digamos, que ya tienen 10 o 15 años en el ambiente, esta charla se vuelve muy interesante porque hay mucha retroalimentación, hay muchos comentarios, hay muchas preguntas de la gente y cuando la doy con jóvenes en la licenciatura no hay nada. Uh-huh. Te digo, es una charla vacía. Los chavos te escuchan y sí toman nota y apuntan en su cuaderno las fórmulas y todo, pero no les hace sentido. O sea, dicen, ¿y esto qué? O sea,
Y entonces también por eso de ahí sale la famosa anécdota que creo que ya la había comentado aquí mismo, de que, y esto no es mentira, la gente cuando se los digo como que siento que no me lo creen, pero es que es de verdad. Cada semana alguien me busca para preguntarme lo que vimos hace 3 o 4 años, ¿no? Algún egresado, pues, ¿sí? O sea, porque en el momento que se los comentamos, pues no les hizo sentido. Pero pasan 3, 4 años, se insertan en el mercado, empiezan ya ahora sí a generar sus primeros proyectos, sus primeras facturas, y entonces ahí es cuando se acuerdan, alguien me habló de esto, ¿no? Y entonces ya se acuerdan, sí, cierto, fue el maestro José Luis, y entonces ya me hablan, oiga, maestro, pues esto, ¿y cómo le hago? Y ya hasta tengo casi como con copy-paste, ¿no? En el celular, ya tengo las diapositivas de que ya sé cuáles son, entonces ya nomás les digo, ahí te va, y, esa, sí, cierto, ese mero, esa fórmula era la que no me acordaba, ¿no? ¿Cómo era el punto de equilibrio, maestro? Y que cómo era el tema de los impuestos, y que cómo era el tema de cuánto cuesta la hora, y todo eso es de cajón, ¿no? Sí. Entonces, acá en México, la idea que se tiene de los negocios es, tengo una idea de hacer algo, me compro las máquinas para hacerlo, me pongo a hacerlas, y ya después me hago bolas acerca de cómo las vendo, a cómo las cobro, el tema de los impuestos, las facturas, o sea, todo eso ya lo veo después, ¿no? Así es como lo hacemos en nuestra cultura. Pero hay otras culturas donde de entrada ya los jóvenes desde muy corta edad ya saben, por ejemplo, cuál es la intención del sistema tributario. Yo te lo pregunto a ti, Diego, ¿cuál crees tú que es la intención del sistema tributario en México? ¿Para qué están hechos los impuestos en nuestro país? Sistema tributario. Para, pues, impulsar al país, ¿no? De cierto modo, aportar como de lo que producimos, aportar para el país, para la sociedad, para los espacios urbanos, para los servicios de luz, electricidad públicos. ¿Servicios públicos? Fíjate, un dato de estos datos, te digo, culturales, que poca gente sabe y que uno lo va aprendiendo, pero con el tiempo. Y los contadores lo saben muy bien, pero no nos lo dicen. Bueno, te cobran por decírtelo, pues, en el mejor de los casos, pero muchas veces no te lo dicen. O sea, ellos lo saben, pero no te lo dicen, como que no hay una conciencia plena. Por ejemplo, un dato que mucha gente no sabe. Los impuestos se cobran a partir de que hay ganancia. Los impuestos se cobran a partir de que hay ganancia. ¿Sí? O sea, fiscalmente, si tú tú le metes 100 para hacer algo y recuperas 100, ¿cuánto tienes de ganancia? Nada. 0. En ese modelo no tienes que pagar impuestos, porque tú estás demostrando que gastaste lo mismo que ganaste. ¿Sí estamos de acuerdo? En el momento que tú le inviertas 100 a algo y ganes 200, entonces ahora sí ya tienes 100 de utilidad. En ese momento, fiscalmente hablando, ya eres sujeto, ¿no? de recaudación tributaria, ¿sí? Entonces, la gente no sabe eso de entrada, ¿no? Entonces, cuando tú lo ves así, de entrada dices, bueno, pues sí, los impuestos entonces son para que haya mejoras en el país y que para que nos pongan calles y que nos pongan escuelas y hospitales, ¿no? Esa es como la idea que tenemos, pero sí, realmente no es esa. O sea, tú como gobierno lo que necesitas es que el dinero se mueva. O sea, la definición como tal de economía es que el dinero que yo tengo acá te lo pase a ti, Diego, y que tú, Diego, se lo pases a Romina, y que Romina se lo pase a otro, que le dé vuelta, pues, ¿no? Que fluya. Lo que le llaman dinero circulante. ¿Sí? Eso es como funciona realmente una economía. Si el gobierno nada más se dedicara a cobrar impuestos, nada más a eso, entonces llegaría el momento en que la gente se quedaría sin dinero, ¿sí? O sea, si tú los agobias con el cobro de impuestos, pues lo único que va a pasar es que la gente va a dejar de producir ese dinero. ¿Sí me explico? Sí. Pero eso es porque tenemos la idea de que para eso son los impuestos. En realidad no son para eso. O sea, los impuestos están diseñados de alguna manera para que cuando tú te des cuenta que una vez que tienes 100 de ganancia, ¿qué tienes que hacer para que no tengas que pagar impuestos? Que siga moviéndose el dinero. No, pero hace rato ya lo dijimos. Tú le metiste 100 a algo y ganaste 200. Tienes 100 de ganancia. Entonces,
Cuando Gastarte estabas... los otros 100. Exactamente. Cuando estabas tú, hace rato que decíamos, cuando le metes 100 y ganas 100, no hay nada que pagar. Uh-huh. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú le metes 100 y ganas 200, ¿qué le tienes que hacer a los 100 que ganaste? Gastártelo. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Sí me explico? Sí, Si me sabía tú- la respuesta, pero yo sé que al maestro José Luis no le gusta que le digan las respuestas. Porque le quita la emoción. Claro. Entonces, te los tienes que gastar, ¿no? Y te los tienes que gastar bien. O sea, Ajá. tampoco es que te los puedas gastar en caguama, ¿no? Ujú. O sea, te los tienes que gastar bien. O sea, en un negocio, pues te los gastas en materia prima, a lo mejor te compras más maquinaria, más herramienta, ¿no? O sea, fiscalmente te lo tienes que gastar bien. O sea, tú también tienes que ir a pedir otras facturas, pues, Ujú. ¿no? Por lo que hiciste. Si tú le demuestras eso al gobierno, pues entonces el gobierno te va a decir, oye, pues le metiste 100, ganaste 200, pero te gastaste tus 100 de ganancia, los volviste a invertir. Por lo tanto, yo quedo satisfecho. Yo, gobierno, quedo satisfecho con eso porque eso es lo que quiero. Ujú. ¿Sí? A la larga, a mí me conviene más eso que estarles cobrando nada más los impuestos. No sé si me explico. Sí. Siempre va a haber un Perfectamente. remanente, o sea, siempre va a haber un gap que va a ser imposible. O sea, esto en la teoría suena muy, muy sencillo, pero en la práctica no es tan sencillo. ¿Sí? Ujú. Hay cosas que no son deducibles de impuestos, por ejemplo, la nómina. O sea, la mano de obra, pues eso no es un impuesto. ¿Sí? O sea, a mí no me dan una factura. Bueno, en algunos esquemas sí, ¿no? Por ejemplo, si yo contrato outsourcing, ¿no? Entonces sí, tengo una factura por mi mano de obra, pues, ¿no? Que por cierto, el outsourcing Ya no, ¿verdad? lo están, digamos, tratando de limitar cada vez más porque se abusó mucho de él, ¿no? Ujú. De ese modelo. Pero era eso, era tener una factura por la mano de obra. ¿Sí? Era eso. ¿Sí? O sea, era tratar de seguir justificando tus gastos para reportar pocas utilidades. O sea, a lo que voy es, en el momento que tú tengas utilidades, entonces ahí es donde ya te metes al esquema de tener que pagar impuestos. Pero si sabes jugar con esa utilidad, entonces no tienes por qué pagar impuestos. Y ese es el famoso punto de equilibrio. ¿Sí? O sea, el permanecer cercano a esa franja, siempre va a haber un gap ahí que va a ser imposible, ¿no? De que no, pues no te puedes gastar todo, pues, ¿no? Hay cosas que no son deducibles y siempre te va a quedar ahí un 4, un 5, un 10% de dinero que no te lo... O sea, que sí tienes que pagar impuestos de eso, pues, eso no te vas a salvar. Pero el tratar de mantenerse cerca de esa franja es lo que se le conoce como estar en punto de equilibrio o punto de liquidez, pues. Ujú. ¿Sí? Y entonces un negocio que se mantiene en ese punto de liquidez puede operar toda la vida. Estamos hablando de un negocio que está reportando pocas utilidades. La gente tiene la idea de que entonces para permanecer en el mercado tengo que tener ganancias todo el tiempo. Y yo les digo, no. O sea, en la medida que tú te mantengas en un margen de pocas ganancias y que cerca de la franja del punto de equilibrio y del punto de liquidez, en ese momento vas a hacer que el negocio dure toda la vida. No sé si me explico. Perfectamente. Sí se puede tener, de repente puedes tener un periodo de grandes ganancias, pues, ¿no? Y ahí es cuando las empresas crecen, porque tú lo que vas a hacer es como reinvertir tus ganancias en el negocio, ¿no? Y ahí es cuando tú ves, escuchaba la entrevista que hacían con Alonso, ¿no? Ujú. Y eso es justo lo que él está viviendo en este momento, pues, ¿no? Está viviendo ese momento en donde tienes buenos proyectos, ¿no? Tienes grandes utilidades y eso es lo que te hace crecer. Pero él cuando se gasta esa utilidad, en realidad lo que está haciendo es volver al punto de equilibrio. No sé si me explico, Sí. ¿no? O sea, sí, el negocio está creciendo, sí. Y la bodega es más grande, sí. Pero en realidad lo que estás haciendo es volver a ese punto de equilibrio. Porque te estás deshaciendo de la utilidad. O sea, de repente decimos, no, pues es que yo lo que quiero son ganancias, son utilidades. Sí, pero cuando ya las tienes y te ves en este panorama, entonces te las comienzas a gastar. Y eso es lo que quiere el gobierno, Que te gastes las utilidades. que te gastes las utilidades. ¿Y cómo se calcula una utilidad? ¿Cómo se estima? La utilidad no se calcula, se estima. Se estima. Se calcula tu inversión, por ejemplo, ¿no? Cuando tus números se van para abajo, ¿no? Que tú necesitas invertir en algo, ahí sí se calcula, ese sí se calcula, ¿no? Es una estimación de costos, pues. Pero la utilidad no sabes, no, es imposible determinar la utilidad. La puedes estimar un poco,
¿sí? Okay. Pero tampoco la puedes dejar así en un punto fijo, ¿sí? Por eso le llaman análisis de costos, análisis de factibilidad, ¿no? O sea, ¿qué tan factible es tu negocio? Bueno, pues yo estimo que puedo llegar a ganar tanto, pero eso nadie te lo asegura. ¿Por qué? Pues porque el mercado es muy volátil. Sí. Tú le puedes poner un precio ahorita a las cosas. Hablábamos ahorita del ejemplo de las chamarras, ¿no? De los chicos. Pues ellos le pusieron ese precio porque fue lo que les salió, ¿no? Pero a ver, véndanlas. Eran chamarras de 35 mil pesos. A ver, véndanlas, pues. ¿Qué va a pasar en el momento que se den cuenta de que nadie se los va a comprar a 35 mil? ¿Qué van a hacer? Reducir costos de producción. No, pues la van a vender más barata. Pues sí. Le van a bajar a la utilidad. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces tú le puedes poner el 4000% de utilidad a algo, pero si el mercado no está dispuesto a pagarlo, pues nadie te lo va a pagar. Entonces, ¿qué haces? Se lo bajas. Sí. Se lo bajas hasta que se venda, hasta que veas en el punto que ya finalmente se termina vendiendo. Entonces dices, bueno, ahí está su punto, ¿no? Pero también hay cuestiones que tienen que ver con la época del año, pues. O sea, pues ahorita podemos vender chamarras porque ya estamos en invierno, pero en mayo no podemos vender chamarras, ¿sí me explico? Sí. Entonces también en el diseño pasa mucho eso, ¿no? Que los productos tienen una temporalidad y tienen un ¿cómo se le llama? ¿Moda? Una moda o una temporada, así tal cual, ¿no? Una tendencia, ¿no? Por eso no podemos garantizar un margen de utilidad, como dices tú, fijo. Dices tú, ¿cómo se calcula la utilidad? Pues te digo, la podemos estimar para épocas del año, pero nadie nos garantiza que se vaya a vender así. Aquí lo incorrecto sería, por ejemplo, si yo voy a vender chamarras, ¿no? Y le estoy subiendo el 40% de mi utilidad, a ver si se me vende, ¿no? Y si no se me venden, lo voy bajando, pero ya, o sea, lo que haría una pérdida para la empresa sería bajarlo más de lo que me costó de mi punto de equilibrio, ¿no? Es correcto. Nunca debemos de vender por debajo del punto de equilibrio. Eso sí, nunca. ¿Sí? O sea, puedo yo en un momento dado decir, bueno, pues esta chamarra me costó hacerla, me costó 100 y yo la quería vender en 200, ¿no? Pero no se vendió, por lo que tú me digas. Entonces, lo más barato que la puedo llegar a vender es 100, ¿sí? Porque entonces ya estaría yo perdiendo. El recuperar tus 100 iniciales, ¿en qué posición te deja? En que lo puedes volver a hacer. ¿Sí me explico? Uh-huh. Dices tú, bueno, pues me costó 100, la vendí en 100, no gané nada, pero puedo hacer otra chamarra. ¿Sí me explico? Por eso se llama punto de equilibrio, pues, porque puedes volver a empezar, ¿no? Digo, aquí en el programa, como dijimos, del físico de Stephen Hawking, pues no podemos poner gráficas y números, ¿no? Uh-huh. Pero si lo pudiéramos ver en una gráfica, pues es simplemente... La podemos dibujar, maestro, dibújela en el aire. En el aire, ¿verdad? O sea, es una curva en la que yo trato de recuperar y de ahí para arriba, pues es ganancia, pero de esta franja intermedia no puedo pasar, ¿no? Entonces, son datos, te digo, la gente a mí me pregunta, es la pregunta más común que me hacen todo el tiempo, ¿cómo se determina un margen de ganancia? Muchos dicen, no, pues yo me voy a fijar en la competencia, ¿no? O sea, mi punto de referencia es el de la competencia. Yo les digo, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué si el de enfrente se avienta de la barranca, tú te vas a aventar también de la barranca? O sea, no, o sea, el precio de la competencia no tiene por qué ser un punto de referencia. Digo, lo tomas en cuenta como parte de tu análisis del mercado si tú quieres, ¿no? Pero no tendrías tú por qué basarte en eso. Yo les digo, la utilidad no tiene regla. La utilidad, la regla que tiene es de que, pues, lo que se deje el mercado, ¿sí? O sea, si tendríamos que ponerle una regla a la utilidad es lo que se deja el mercado. Y principalmente, ya lo hemos visto, ese es otro descubrimiento de los que hemos tenido en estos 20 y tantos años, es de que el ámbito del diseño se caracteriza por tener márgenes de ganancia muy altos, muy, muy altos. Y dentro de los campos del diseño, el del bolso y el calzado, también ya lo hemos analizado mucho ahí en Indy con Romina, es de los que tienen márgenes todavía más altos, ¿no? Cuando trabajo yo en la universidad con los jóvenes y que trabajamos con productos de piel, ya sea calzado, bolso o accesorios, yo siempre les digo eso, les digo, es que este mercado en particular tiene márgenes de ganancia muy altos. Por ejemplo, en la construcción, los márgenes de ganancia son raquíticos. Casi un punto de equilibrio. O sea, me refiero en porcentaje. Uh-huh.
el margen de utilidad que tendría, por ejemplo, una casa, construir una casa que vale millones de pesos, pues ¿cuánto vas a tener de ahí de ganancia tú? Tal vez un 1, un 3, un 5 y en el mejor de los casos un 10% de ganancia. ¿Por qué? Porque son proyectos grandes que llevan mucho tiempo y que llevan mucho costo. Pero, por ejemplo, en el ámbito de la moda hemos analizado nosotros bolsas de marca, ¿sí? Que tú dices, esta bolsa costó hacerla 400 pesos. O sea, si tú le sacas la cuenta de materiales, de tiempo, de accesorios, son 400 pesos. ¿Y en cuánto se vende? 4,000, 5,000 pesos, ¿no? Sí, ¿no? O sea, estamos hablando de márgenes de utilidad que para un constructor serían una locura. Sí. O sea, ¿cómo que el 1000% de utilidad? ¿Estás loco? ¿Qué? O sea, pero es eso, ¿sí me explico? Entonces, quizás aquí uno de los comentarios buenos, alentadores para todas las personas que están estudiando diseño, es que nosotros sí nos tenemos que mover en un ámbito donde la utilidad es muy amplia. O sea, tenemos esa ventaja, ¿no? Que le invertimos poco a lo que hacemos, pero al momento de transformarlo, o sea, estamos multiplicando 1000 o 2000 veces su valor y no nos damos cuenta. ¿Sí? Eso es de las cosas que tenemos, pero como te decía al principio, pero como no lo sabemos, culturalmente lo desconocemos todo esto. Taloneamos. Es muy triste, ¿no? Porque nuestros precios son, pues el que pone el de enfrente, ¿no? Si el fulanito ya lo vendió a tanto, yo también lo voy a poner igual, ¿no? Entonces dices, claro que se escucha muy bonito vender al 1000% de utilidad, pero bueno, también tiene que ser por algo, ¿sí? Se tiene que ver que valga eso. Y ahí es donde entra el tema de la marca, ¿sí? O sea, el peso que tienen las marcas sobre los productos. Si una marca de un producto, yo veo un zapato, unos par de zapatos y los veo así y les veo el precio y digo, híjole, está muy caro, no le veo la marca, ¿no? Pero cuando, en el momento que yo vea la marca y ya veo que es una marca digamos, de lujo, entonces ahora sí ya digo, no, pues entonces sí lo vale, sí, ¿no? Entonces ahí es donde entra el valor de la marca. Es donde yo creo que podría entrar el diseño de artesanías, ¿no? Como lo platicaba yo con Marta Turok y decíamos que a partir de mi experiencia, yo comparto a partir de mi experiencia un despertar de conciencia y eso es como de cierta manera hacer ilustrativo el proceso para que la gente sepa qué es lo que está comprando con lo que yo ofrezco a través de ciertos, pues, de empaque, de hacer contenido de video para mostrar los procesos o como mostrar a quién estamos apoyando, hacia dónde se va la inversión. Creo que hacia allá puede ir la licenciatura de diseño de artesanías, ¿no? Hacia esa comunicación de la elaboración de los productos para, pues, al final aportarle a la marca, pues. Sí, Como sí, tenemos estas marcas de diseño tapatío que admiramos, que de pronto nos venden un concepto muy, pues, puro, pues tal cual, el concepto de artesanía, de los procesos artesanales, de los procesos en crudo, de los colores neutros, que nos hacen como enamorarnos de la marca y por eso preferimos, ¿no? Claro, no, sí, hay muchísima oportunidad en el ámbito de la artesanía. Hay que educar al mercado también. Porque si estamos diciendo que culturalmente hay muchas fallas, quizás una de las chambas más difíciles que tienen los diseñadores de artesanía es justamente que van a tener que educar a su mercado. Porque nuestro mercado, por lo menos el mercado local, fíjate qué curioso, ¿no? Todavía el mercado extranjero lo valora más, ¿no? Sí. ¿No? Mucho más, ¿no? Nosotros mismos no conocemos. Ahora que pasó la Feria de los Maestros del Arte en Chapala, platicando yo con los organizadores del evento, yo les digo que es una labor muy buena la que ellos hacen, ¿no? El llevarse al artesano a ese ámbito donde le compran a muy buenos precios, ¿no? Pero, pues, ¿quiénes le compran? Le compran puros extranjeros, pues, porque pueden pagárselo, ¿no? Nosotros en México muchas veces no tenemos esa capacidad adquisitiva y entonces, pero aparte de que no la tenemos, tampoco la sabemos valorar, ¿sí? Porque desconocemos totalmente la técnica.
Entonces, una chamba doble que tenemos los diseñadores de artesanía es de que además de hacer todo lo que hace cualquier otro diseñador, tenemos esa otra chamba de tener que educar, ¿no? De platicarles la historia detrás del producto, ¿no? Porque no es suficiente, o sea, incluso yo veo a muchos egresados que ya se dieron cuenta de esto y entonces ellos digamos, no pierden el tiempo tratando de explicarle a la gente lo que hacen, porque ya detectaron que hay otros mercados fuera de lo local que sí les compran, pues, ¿no? Y que no les cuestionan tanto y que lo valoran mucho. Entonces hay jóvenes que se dedican solamente a mandar hacia afuera. Y tú los ves aquí y aquí no venden nada. O sea, localmente no venden nada. Pero gente que viene de fuera les compra por montones lo que están haciendo. Sí. ¿Sí? Entonces, desafortunadamente, tenemos esa otra chamba, ¿no? De tener que educar al mercado. Está como la marca Colding de Paloma Fernández. Es una chava que es artesana de Colotlán. Se me fue. Yo voy a decir otra cosa. Y ellos están haciendo mucho impacto en redes, pero están compartiendo mucho como los procesos, ¿no? Porque justo como que lo que quieren es como concientizar como del trabajo de pita que tiene pues Colotlán, ¿no? Y de que tienen como esta parte de piel, pero yo he estado viendo sus redes y de que tienen puros reels del proceso de elaboración, ¿no? Porque justo creo que ellos ya se dieron cuenta que tienes que enseñarle a tu comprador cuál es el proceso que tiene para que digan, con qué razón cuesta eso, ¿no? Es algo manual, bueno, lo vale, ¿no? Sí, ¿no? Y tú dile a un artesano recién llegado de la Feria de Maestros del Arte en Chapala, ¿no? Dile que te venda algo a ti y ya ni siquiera te lo quiere vender, ¿no? Porque él viene de allá, de acostumbrado a que le pagaron en dólares, ¿no? Lo que él hizo. Y de repente pues ya se viene acá de este lado de la ciudad y pues ya sus vecinos, no le podemos pagar a lo que él está acostumbrado, pues, ¿no? Entonces, ese tipo de fenómenos tienen su parte buena porque sí le ayudan a los artesanos, ¿no? Pero la parte mala es que dejan, digamos, sin educar al mercado local. Entonces, todos nuestros amigos aquí vecinos, ¿no? De la zona, pues aquí todo el mundo está acostumbrado, se va a Liverpool y compra sus cosas ahí, todo está hecho en China, ¿sí? Con precios muy, muy baratos y desafortunadamente no tenemos una conciencia ni un conocimiento de toda la técnica tradicional que hay en los municipios, pues, ¿no? Me pasó algo chistoso. En la maestría van a hacer un intercambio de tazas, ¿no? Entonces me echaban al carrilla de que, ay, no quiero que me toque la diseñadora porque voy a traer un jarrito de Tonalá. Y yo de que brincos dieras que te diera un jarrito de Tonalá, ¿no? O sea, no solamente hay jarritos de Tonalá, o sea, hay toda una industria de tazas cerámicas artesanales porque piensas que te va a dar un jarrito de Tonalá, ¿no? ¿Cuánto tiempo te gusta que cambie eso? O sea, vamos a tardar muchos años, ¿no? Muchas generaciones, ¿no? Y de hecho, pues, la generación de ustedes, ¿no? Las primeras generaciones de la licenciatura, lo he comentado yo varias veces, pues es que a ustedes les va a tocar eso. Pero en 30, 40 años, yo confío en que ya vamos a tener otro nivel, pues, ¿no? Entonces ya el conocimiento ya va a ser más amplio, ¿no? Va a ser más reconocido y probablemente podamos revertir un poquito esa tendencia. Para allá deberíamos de ir, ¿no? Pues para allá vamos con la difusión de este podcast. ¿O no? ¿O no? No. Sí, pues está cañón. Por ejemplo, aquí, digamos, en el conocimiento popular, la gente tiene una idea de negocio y dice, bueno, mi abuelita hace muy buenos tamales. Entonces, pues, le voy a pedir a mi abuelita que haga una olla de tamales, ¿no? Y me salgo yo a venderla aquí a la esquina. Uh-huh. Así es como se hacen los negocios aquí en México, ¿no? O sea, tienen una idea, hay algo por ahí que ellos sienten que pueden comercializar uh-huh. y tratan de hacerlo. Pero, por ejemplo, ahora que hablábamos del punto de equilibrio, nadie se pregunta, porque te digo, nadie nos lo enseña, ¿cuántos tamales tendría yo que vender para que realmente funcione el negocio? ¿Sí? O sea, quienes hacen muebles, ¿cuántos muebles tengo que hacer? A mí me tocó hacer un análisis muy interesante justo para una fábrica de muebles. Entonces me lo enseñó una vez en la clase, en el taller de maderística. Sí. Por Indie, patrocinado por Indie. Pero
Sí, que sacábamos como el factor, ¿no? De la tabla y luego dividíamos todos los muebles entre cuántos muebles salen y ahí salía un factor, ¿no? Sí, necesitábamos una unidad de medida en los muebles, ¿no? Porque decíamos, pues, ¿cómo calculamos? O sea, 1 metro cuadrado de pintura, pues lo calculas así, ¿no? Por metros cuadrados de pintura. Pero en el caso del mueble, ¿cómo le haces, pues, no? O sea, ¿cuál es tu unidad de medida que puedas tú en una mesa, en una silla, en un sofá, en una cama, ¿no? O sea, en el ambiente mueblero, ¿cómo? Y ahí de ahí salió la famosa plaza, ¿no? O sea, que dices tú, bueno, ¿cómo voy a medir un mueble? Por plazas, ¿no? Creo que alguna vez lo comentábamos, ¿no? Sí. Entonces decíamos, bueno, pues una sala, 3, 2, 1, ¿cuántas plazas tiene? ¿Cuántas, Romy? 3, ¿no? No. Tiene 6. 6 plazas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el de 3, ¿no? El opposite y el individual, ¿no? Entonces es un mueble para 6 personas, tiene 6 plazas. Entonces, en base a eso, empezábamos a hacer un cálculo para un fabricante de muebles, de cuántas plazas tendría que fabricar, digamos, mes con mes, para estar en punto de equilibrio, ¿no? O sea, no nada más decirle a la abuelita... ¿Cuántas plazas tendría que sacar? ¿Cuántas plazas, no? De todo lo que hace, o sea, y trayéndolo al ejemplo de los tamales, pues ¿cuántos tamales tengo que vender todos los días para que lo que estoy haciendo realmente funcione como negocio? El otro día lo hiciste con los gobelinos, ¿no? En Indie, y que te dije, ay, ¿por qué estoy vendiendo cursos? Me voy a poner a hacer gobelinos. Con un gobelino, ¿no? Lo haces. Sí, digo, cuando empezamos a ver los precios, pues sí. Sí. El otro día me llegó un cliente, un artista que quería un gobelino, y cuando le dije cuánto, me dijo, no, gracias. No, en el ámbito, te digo, del diseño, y particularmente el de artesanía, y particularmente el de la moda y los textiles, ya dijimos que las utilidades tienden a ser muy altas, ¿no? Entonces, pues están en buen negocio, es cosa nada más de que se animen a comercializarlo. Pero la pregunta era, te digo, ¿cómo sabemos cuántos tamales hay que hacer, no? Y ese cálculo es bien sencillo. Sí. O sea, es bien elemental. ¿Cómo se hace? Un contador debería de saber cuántas, no sé, si ellos lo miden por horas de trabajo, pues cuántas horas de trabajo tengo que vender. Un fabricante de muebles, ya dijimos, pues por plaza, ¿no? Un fabricante de gobelino a lo mejor podría ser... Hora. Por metro cuadrado. Tal vez por metro lineal, por metro cuadrado, no sé. O sea, cada quien tendría que definir su unidad con la que te vas a medir, ¿no? Pero en el caso de los tamales, para que sea un ejemplo muy sencillo... Medible. Más medible, pues es que no nada más es decirle a la abuela, oiga, hágame una olla de, no sé, ¿qué te gusta? De 100 tamales y me salgo a venderla, ¿no? Pues si lo haces así, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las probabilidades de éxito ahí? A ver, otra vez la pregunta, ¿cómo va? Te sales con la olla de tamales a la calle, ¿cuáles son tus probabilidades de éxito? Éxito sería, pues, vender los 100 tamales, ¿no? Sí, eso sería lo mejor. Pero ¿cuáles son tus probabilidades? Si tú nada más te sales así, pues es el 50%. O sea, como que le puedes atinar, como que no. ¿Sí? Entonces, es un 50-50. Y 50% de probabilidades de éxito en un negocio es muy arriesgado, es muy bajo. O sea, un empresario seguro no se animaría a hacer un negocio contigo si tú le dices que vas a tener el 50% de probabilidades de éxito. ¿Sí me explico? Sí. Cuando tú te lanzas a hacer un negocio es porque estás no al 100, pero sí al 98, ¿no? Al 99% de seguridad de que sí lo vas a conseguir, ¿sí? Ahí es donde radica el tema, ¿no? Entonces, es muy sencillo, es nada más sacar tu cuenta de cuánto necesitas tú para producir los tamales y cuánto necesitas tú para favorecer el entorno que fabrica esos tamales, ¿sí? En pocas palabras es con cuánto vives, pues, tú al día, como para decir, a partir de este negocio de venta de tamales, yo quiero que esto siga funcionando. ¿Sí me explico? Ese es el primer dato que hay que saber. Entonces, o sea, como cuánto dinero pago renta, luz, agua, teléfono, gas para todo. vender los tamales, ¿no? Materia prima, ¿no? De los tamales. Todo, incluso pues quienes tienen hijos, pues cuánto cuestan sus hijos, ¿no? Este es un comentario bien típico allá en la universidad, ¿no? Cuando les digo, bueno, pues es que cuánto cuesta el modo de vida que tienen ustedes, ¿no? Y los jóvenes se quedan, no, pues no sé, porque pues lo paga mi mamá, lo paga mi papá. Sí, pero el hecho de que no lo pagues tú no quiere decir que no cueste. Alguien lo paga, pero cuesta.
¿no? Pero bueno, tendríamos que echarle números a todo eso y decir, bueno, pues yo necesito 10,000 pesos, ¿no? Mensualmente o semanalmente para subsistir de la manera en la que yo pretendo subsistir. Ese es el primer dato que hay que saber. Lo siguiente es saber en cuánto, y ya decíamos de analizar el mercado, en cuánto se deberían de vender los tamales, ¿sí? Tendríamos que sacarle costos de sus insumos, de su preparación, del tiempo, de lo que consumen de gas, etcétera, ¿no? Pero para no hacerlo tan largo, pues simplemente definir en cuánto va a quedar ese precio del tamal, saber que hay un precio del tamal que no se puede mover y hay una parte del precio del tamal que sí puede variar. ¿Cuál es la parte que sí puede variar? La que no puede variar es lo que cuesten sus insumos, ¿sí? O sea, los ingredientes, eso no puede variar. Uh-huh. Si tú quieres hacer tamales, siempre vas a tener que comprar, ¿no?, los ingredientes. La que puede variar es la utilidad o la ganancia. Exactamente. Justamente la parte de ganancia es la que puede variar. Entonces, si tú haces la división entre lo que tú necesitas, los 10,000 pesos para subsistir, y lo divides entre el costo o el precio del tamal, ya te va a dar ahí un dato de cuántos tamales necesitas hacer tú para permanecer en punto de equilibrio. Apenas. Y entonces, sabiendo ese dato, tú ya sabrías que tal vez los 100 tamales que tú te saliste a querer vender ese día, pues tal vez no es suficiente para recuperar esos 10,000 pesos que tú pretendes, ¿sí me explico? Sí. Y te das cuenta de que no eran 100, a lo mejor eran 150 o 200, o al revés, que también pasa, ¿no? Te das cuenta de que no necesitabas 100, con 20 que venda, ¿no? Si los vendo bien, entonces con eso recupero los 10,000 pesos con los que estoy estimando. Uh-huh. Es un análisis muy sencillo. Y la gente cuando lo ve dice, oye, sí es cierto, o sea, pues tiene todo el sentido, porque nunca nadie me lo dijo. Es demasiado obvio como para decir que esto era magia, ¿no? Y tú dices, pues es que culturalmente nunca nos lo enseñaron. Y hay gente que sí lo sabe, ¿eh? Pero, pues ya sabes, ¿no? Los mexicanos nos guardamos los secretos, no los decimos. A mí de repente me han dicho, bueno, ¿y por qué no tienes pendiente tú de ir a hablar de esto así a todos lados? Y le digo, es que esto yo no lo inventé. O sea, es conocimiento empírico que está allá afuera y que todo el mundo lo debería saber. Y es al contrario, nos cansamos de decirlo y de repetirlo, ¿no? Y la gente no lo quiere escuchar. Les da pena, ¿no? Les da miedo, les da pendiente. Es un tema bien, bien interesante todo esto. Y ahora, por ejemplo, si este chavo que ya vendía los 100 tamales, además de eso, también tiene un trabajo de planta, ¿cómo funciona eso? Porque sí, en la teoría lo entiendo bien, pero por ejemplo, si alguien quiere sacar un extra, hay dos factores. O dejas trabajo. Lo que pasa es que tú puedes tener punto de equilibrio de lo que tú quieras. Puedes tener punto de equilibrio de los tamales y también puedes tener punto de equilibrio de otra actividad que tú tengas, ¿sí? Y de ahí es donde viene el tema de pues también saber cuánto cuesta tu tiempo, ¿sí? El saber calcular y estimar el valor de tu tiempo en dinero, uh-huh. Ahí ya tendrías un dato para poder estimar tu propio punto de equilibrio, pero en términos de horas de trabajo. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Entonces, hace poquito, de hecho, hicimos el análisis con Indy en términos de los cursos, ¿no? Y yo le decía a Romeo, a ver, pues es que necesitas saber cuántas horas de clase tienes que vender al mes para poder recuperar tu punto de equilibrio, ¿no? El saber ese dato es elemental. Antes de salir a vender los tamales, necesitas saber todo eso. Y eso, te digo, es cuestión de hacerlo en un papelito. O sea, no es que tengas que ir a estudiar a Harvard para saber esto. Simplemente agarrar un cuaderno, tomar esos apuntes y entonces tener una noción más realista de cuántos tamales efectivamente tienes que salir a vender. Cuántas horas de diseño tienes que salir a vender. Cuántas plazas de muebles, cuántos gobelinos, lo que tú quieras. O sea, esta fórmula aplica para lo que tú quieras. Y te decía yo que quienes yo veo que lo conocen muy bien son, por ejemplo, los médicos. Uh-huh. Cuando hacemos el cálculo de tiempo, de cuánto cuesta el tiempo de las personas, llama la atención la similitud que tiene. Por ejemplo, si yo hago el análisis con profesionales de cierto nivel, normalmente la hora termina saliendo como en 600, en 800 pesos. Digamos, de un profesional ya así consolidado,
¿no? Que se dedique a diferentes cosas. Y luego te vas, ¿no? Y dices tú, ¿cuánto cuesta la consulta médica? Que digo, normalmente te las dan así de media hora, ¿no? O sea, ni siquiera te cobran la hora completa, ¿no? En media hora ya te despacharon los doctores, Visita ¿no? de doctor. Entonces, llegas tú y te das cuenta, ¿el doctor cuánto te cobró? Pues justamente te cobran eso, ¿no? Los 600, los 800 pesos. Y te llama la atención la similitud de los números. Y dices, o sea, entonces no estoy tan mal, porque si mi cálculo me está dando eso y yo veo que los médicos cobran eso por consulta, entonces no estoy tan mal. Los chavos luego se espantan cuando hacemos este cálculo. Obviamente, cuando tú haces el cálculo con un joven que está en vías de consolidación, por supuesto que no te va a salir en 800 pesos la hora. Te va a salir muchísimo más barato que eso. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con el estilo de vida de la persona. Un profesional consolidado, pues paga, ya no te digo rentas, paga hipotecas, Coche, okay. paga traslados, paga fabricación, procesos, nóminas, ¿sí me explico? Entonces ya es un gasto mucho más fuerte. Pero un joven que está empezando, le sacas tú su cuenta y te das cuenta de que su hora cuesta 200 o 300 pesos, ¿sí? Entonces, y los chavos dicen, no, pues es que vale muy poquito mi tiempo. Le digo, sí, ahorita. Le digo, pero espérate y conforme pase el tiempo, y si tú haces el análisis de tu tiempo una vez al año, te vas a ir dando cuenta de cómo va incrementando. ¿Y cuál es tu curva de exponencial? Exactamente. Que por cierto no estaría mal, ¿eh? Así como hacer tu cálculo, y dices tú, este es mi cálculo del 2022, ¿no? Y luego en 2 o 3 años lo vuelves a hacer y te das cuenta, o sea, ir guardando como un récord de cómo se va incrementando. ¿Y por qué se va incrementando? Porque pues tu estilo de vida está incrementando y va cambiando. Evoluciona como todas las cosas. Y ya no hablamos de inflación y eso, porque bueno, también hay que considerarlo, pues, ¿no? Uh-huh. Sí, ese también es un tema. Te quedaste sorprendido. No, maravillado. Pues se nos fue el tiempo, maestro. Es un gusto que nos haya podido acompañar. Esperemos verlo más seguido por acá. Esperemos traer a otro invitado para que puedan interactuar nuestros invitados. Y también no se preocupe, pero será el primero. Ok, muy bien. Algo más que quieras. Ya, bueno, ya mando saludos. Pues saludos un mensaje para donde vamos. Saludos a todos los estudiantes de la licenciatura en Diseño de Artesanía. Justo en este semestre que está culminando, hablamos mucho de todo esto que estamos hablando. Qué maravilloso. Una pausa comercial para la persona que hizo los proyectos de madera especialidad 1 que brillaron este semestre, ¿no cree? Sí. ¿Qué onda con ese respirador que hasta llegó a mis ojos y maravillado con la hermosura de proyecto? Sí, ese proyecto traemos la idea ahora con el maestro Mario ahí de que ya no vamos a comprar mobiliario para los talleres. Vamos a todo el mobiliario para el taller de artesanía lo vamos a hacer ahí mismo. Uh-huh. Y ese respirador que tuviste es el primer ejercicio que vamos a hacer. Vamos a cambiar todos los respiradores del taller y los vamos a cambiar por ese tipo de respiradores. Y van a ponerle ahí el nombre del estudiante tal generación. Y bueno, tú Ruiz, generación 14. Claro. Aquí dibujó. La universidad compró el material, la materia prima. Okay. Y los jóvenes la transformaron. Pero bueno, tú te llamó la atención el respirador porque es lo que más se ve, pero ahí en la misma foto, si te fijas, sí, aparecen otras estaciones de trabajo. ¿Sí? O sea, había una base ahí para cortar. Sí. Pero también se van a hacer bases para joyería. ¿Sí? O sea, digamos, equipamiento especial para el trabajo. A todo dar. Que ya lo hemos dicho también en otras ocasiones, poco se ataca ese mercado, ¿eh? En estaciones de trabajo. Todo el mundo se va por el mobiliario y todo el mundo se va por el producto utilitario, pero casi nadie se va por los bienes de capital. O sea, por los bienes que son para generar otros bienes, pues, ¿sí? O sea, los bienes que son para fabricar dinero, por así decirlo, uh-huh. ¿no? Entonces, el respirador, las mesas de trabajo, los bancos, todo esto que vamos a empezar a hacer. Okay. Exactamente.
Ya decidimos que ahora lo vamos a hacer nosotros mismos, también por una cuestión de congruencia, ¿no? Digo, en su momento se compró todo eso porque pues teníamos que comprar algo, ¿no? Sí. Pero ahora sí ya queremos poco a poco que los lugares donde se trabaja en la licenciatura se hagan ahí mismo, en los mismos talleres. Y para allá irían mis saludos, justamente para todos estos jóvenes que les va a tocar participar en todo este proyecto, pues un saludo para todos los estudiantes de la licenciatura. Esperanzador. Yo también los abrazo, compañeros. Bueno, pues muchas gracias por venir. Por ahí pronto te llegará tu invitación de nuestro brindis navideño. Estaremos presentes. Sí, yo creo que para ese entonces estaremos publicando el episodio. Tenemos planeado una ceremonia de agradecimiento para todos los que estuvieron en este proyecto este año. También se acercan vísperas navideñas. Esperemos que pasen unas felices fiestas. Y nada más. No hemos encontrado una forma de terminar este episodio, maestro. Esta temporada. ¿Una frase? Una frase o algo emblemático. Ya no dicen su otra frase. No, ya no. Estaba ansioso por decir la verdad. Ahora que sí me sabía la respuesta. ¿Cómo terminamos, Romy? No sé, la verdad. Así vamos a terminar la temporada preguntando preguntando cómo terminar. La tercera y luego para empezar la cuarta. No, pues no sé, algo que se te ocurra. ¿Qué podrá ser? Algo de Stephen Hawking. Algo de Stephen Hawking. Yo recuerdo una frase que decía que no tiene sentido la existencia más que contemplar la vastedad del universo. Ándale, muy bien. Excelente. Ser espectador del fenómeno de la creación. Escucha. Con eso. Sí, me acuerdo mucho de ese. Una vez en Discovery. Sí, protesto. Gracias por escuchar Arsatenia. Recuerda que puedes escuchar nuestro episodio cada semana. Síguenos en nuestras redes como @Arsatenia, en YouTube, en Facebook, en Spotify, para ver más contenido. Sigue nuestro directorio de Arsatenia y si quieres ser parte de nuestra audiencia, envíanos un correo a arsatenia@gmail.com.